duele y que nos preocupa tanto a los mexicanos. Yo saludo para analizar todo esto y sobre todo la reacción y la respuesta gubernamental a todo esto a Juan María Naveja, él es analista justamente de Mega Noticias. Muchísimas gracias, Juan María. Hola Marta, qué gusto entrar en comunicación con la audiencia de Mega Noticias, de saludarte. Antes déjame comentarte algo que seguramente a ti te va a preocupar también, Marta. La respuesta del gobernador de Jalisco al secretario de Gobernación fue contundente, categórica, y ¿dónde nos debe preocupar más? Lo que dice el gobernador de Jalisco, la injerencia en la vida de los estados, la injerencia en la vida de otro poder. Para que la gente tenga contexto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, hizo un señalamiento en particular de la inseguridad, la violencia que impera en los estados como Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Michoacán. Y pues si trató de hacer una crítica a cada uno de los partidos políticos, el gobernador Enrique Alfaro fue contundente en hacerle la aclaración de cómo su estado está en el lugar 8º de la clasificación en materia de violencia e inseguridad. Pero lo más grave, Marta, es que el secretario de Gobernación, que tendría que ser el conciliador, el enlace del gobierno federal con los gobiernos de los estados, que por cierto, Marta, son autónomos, son soberanos, no tienen ninguna dependencia del centro. Para eso existe un pacto federal en el país. ¿Y qué decir de la separación de poderes? Porque decía Enrique Alfaro que le habló por teléfono el secretario de Gobernación para pedirle que convenciera a los senadores de su partido para que votaran a favor de la permanencia de la Guardia Nacional hasta 2028. No sé qué te parezca, Marta. Ahorita le entramos al tema, pero me pareció que esto que dijo hace muy poco tiempo Enrique Alfaro viene a ser un golpe muy fuerte a la división que ya tenemos como país, mi querida Marta. Fíjate que justamente este nuevo hecho que nos comentas, me parece que es un ejemplo de lo preocupante de lo que estamos viviendo en el país, Juan María. Habla uno de cómo todo se politiza, todo se centra en el tú contra mí y yo contra ti. Estamos viendo gobiernos de todos los colores, eso hay que decirlo, no es un asunto solamente del gobierno del presidente López Obrador, de un país en el que en lugar de estar construyendo, estamos muy ocupados en ver qué no hace el de enfrente. Me parece que eso es sumamente peligroso porque nuestro país está en una especie de parálisis en la que no estamos avanzando, estamos entrampados en una serie de conflictos en lo que lo único que nos interesa es ver quién va a quedar en el poder en el 2024. Veíamos ayer la serie de destapes de diferentes integrantes del Revolucionario Institucional, los destapes adelantadísimos de Morena. En fin, me parece que el único objetivo en este momento de los diferentes colores y los diferentes partidos es la elección del 2024 y estamos descuidando muchas cosas en nuestro país y estamos descuidando, y que es lo que me parece más preocupante, a los mexicanos. Nosotros, los que estamos observando el juego político, indefensos porque no tenemos ni quien nos represente ni quien nos defienda. Y justamente en el tema de Guacamaya y las diferentes filtraciones de estos documentos que se obtuvieron a través de un hackeo, pues está por supuesto el tener en cuenta si esto evidentemente no es legal porque es un ciberespionaje, a quién le tocaría investigarlo, a quién beneficia, a quién perjudica, pero me parece que estamos centrados en una coyuntura inútil en lugar de entender qué significa que eso, todo lo que revelan estos documentos, esté pasando o no en la oscuridad de los movimientos tanto del ejército, del gobierno. Me parece que nos estamos distrayendo con asuntos de politiquería, así como esta que nos platicas con el secretario de Gobernación y los gobernadores, Juan María. No sé qué piensas tú. Sí, así es que esta división está siendo lamentable y entrándole al tema que tú comentas y que es el tema que está proponiéndole Mega Noticias, es un asunto que lo primero que tiene que preocuparnos es lo vulnerable que quedó la Secretaría de la Defensa Nacional en manos de hackers que no tuvieron ningún problema
para penetrar a cerca de 30,000 correos electrónicos. Seguro has escuchado cómo han tratado de demeritar. Son correos electrónicos. Son correos electrónicos de una área sensible del país y que va saliendo información confidencial. Lo primero que tendría que suceder es revisar por qué la Secretaría de la Defensa Nacional está en manos de los hackers, cuando ya la propia Auditoría Superior de la Federación había advertido que había este riesgo. Igual en Petróleos Mexicanos y en Comisión Federal de Electricidad ya habían sido vulnerados sus equipos de cómputo. Ahora bien, ¿cómo puede haber una sanción? Pues vamos remontándonos a lo que ha pasado con Julian Assange. Estados Unidos lo está reclamando para llevarlo a la justicia, para enjuiciarlo por el daño que hizo al país con la revelación de los llamados Wikileaks. En medio de todo esto, Marta, vas a recordar a Edward Snowden, quien fue un pirata cibernético que se refugió en Rusia porque reveló secretos de los Estados Unidos. Este tipo de filtraciones son las de nuestro tiempo, pero las filtraciones no son nuevas. Se registran en la empresa privada, se registran en los gobiernos de todos los niveles. Esto no es nuevo y ya han sido causa de la caída de un presidente del país más poderoso del mundo. Fue la vía por la que cayó Richard Nixon. Y aquí los medios lo único que se convierten son en áreas de resonancia, Marta, es en lo que se convierte. El periodista tiene como misión buscar información, captar datos, buscar hechos, cogerlos y difundirlos. Esa es la cadena que le obliga al periodista para cumplir con su función. Y es en lo que estamos en este momento. Se están revisando los Guacamaya Leaks, que son nada más 6 teras de información y que toma mucho tiempo estar revisando. Pero por lo pronto hay que revisar en qué no hizo bien su trabajo la Secretaría de la Defensa y quién es el responsable, por qué se incurrió en este vacío que le está causando este daño. Y bueno, pues tampoco deben ser tan sensibles en el gobierno de la República, porque los medios, Marta, estamos haciendo nada más nuestro trabajo. Sí, exactamente. Fíjate que son muchas cosas las preocupantes, Juan María, respecto a este hackeo de Guacamaya. Me parece que esto que mencionas es muy importante. El tema de el espionaje, pues no es nuevo, como tú lo mencionas, se ha hecho en diferentes aristas. Hoy los piratas cibernéticos pues están prácticamente en todo el mundo, se hackean sistemas de banco, se hackean empresas, se piden recompensa. Forma parte de lo que como ciudadanos y como empresas y como gobierno debemos trabajar en la protección de los diferentes datos, no solamente personales, sino también empresariales, etcétera. Pero aquí me parece que eso es un asunto muy importante, pero creo que así deberíamos de separar las cosas, como por carpetas, para poder actuar en consecuencia como gobierno mexicano, que me parece que es un asunto que no debemos descuidar. Aquí me llama la atención la respuesta que ha tenido el gobierno mexicano a todo esto, centrando todo en el daño o no que se le puede hacer al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como si eso fuera lo único importante para el país. Me parece que todo se centra en que todo se considera un complot o un ataque al gobierno, cuando hay muchas cosas muchísimo más importantes de fondo, que es, y lo repito y lo he dicho durante todo este programa, la seguridad nacional. Primero, hackeando los sistemas de seguridad de un organismo que debería tener toda la protección, que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Y segundo, por supuesto, pues todo lo que significa el saber que se espía a periodistas, a activistas, a opositores del gobierno, y no se actúa en consecuencia de las acciones que ya sabía el ejército iba a cometer el crimen organizado. Entonces decimos aquí, entonces, ¿quién es el enemigo del país? ¿El crimen organizado o los opositores, activistas y periodistas, porque se señalan las cosas que se considera no está haciendo el gobierno? Me parece que hay mucho que analizar, pero me parecería que lo deberíamos ir repartiendo en diferentes carpetas. Y a mí me llama la atención cómo el gobierno ha minimizado todo esto y lo ha colocado solamente en el cajón de lo están haciendo para afectar a mi gobierno, pero al contrario me ha fortalecido. ¿Tú cómo lees todo esto? Y como lo estás mencionando tú, y mira, así como estás mencionando tú las carpetas, es como tendrían que dividirse las responsabilidades, porque lo que ha salido debería ser motivo de investigación, empezando por los propios
Guacamaya Leaks, qué fue, quién es el causante y que se obre en consecuencia, como ocurrió con Chile, que sufrió la misma situación, la misma vulneración. Y luego ir por partes, Marta. Oye, lo que nada más te interrumpo 2 segundos, pero aquí, porque tocas lo de Chile. Perdón que te interrumpa, pero tocas lo de Chile y me es importante mencionarle a nuestro auditorio por si no lo ha leído y si no se ha enterado. En Chile, que es otro de los objetivos de Guacamayas, también se revelaron muchas cosas del ejército y ya hubo una comparecencia del secretario de la Defensa allá en Chile y la renuncia de un funcionario justamente por todo esto. Allá sí está habiendo consecuencias, mientras aquí nos repartimos culpas y complots, ¿no? Sí, para que la gente tenga una idea completa, estaban en Naciones Unidas el presidente Boric y su secretaria de la Defensa. Ella se regresó de inmediato a Chile y renunciaron al responsable del comando conjunto por la cuestión de los Guacamaya Leaks. Aquí, Marta, te doy 2 temas. Lo que quiso plantear ayer la reportera de Proceso con respecto a Tabasco y la contratación o la inclusión de gente vinculada con el Huachicol y con el Cártel Jalisco Nueva Generación en los mandos policíacos de Tabasco por parte del entonces gobernador, hoy secretario de Gobernación. Y segundo tema, gravísimo, Marta, el tema de la venta de armas que tenía el ejército y que fueron vendidas por militares, supuestamente por militares, a gente del crimen organizado. Eso, Marta, tendría que estarse investigando y no censurando a los medios, porque los medios están haciendo su trabajo nada más. Así es. Oye, y nada más cerrando con el tema de la actitud que ha tenido el secretario de la Defensa Nacional con el Poder Legislativo, que hizo, el Poder Legislativo hizo una convocatoria, una solicitud de comparecencia del secretario, se había pactado para el día de hoy, de repente se canceló bajo el pretexto de una carta supuestamente irrespetuosa. Aquí que entendamos todos muy bien las competencias y las responsabilidades de cada uno de los elementos que conforman el Estado mexicano. Sabemos que existe poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero aquí en materia del ejército y el poder legislativo tiene de verdad, más allá de la facultad, por decir, el derecho, el secretario de la Defensa de condicionar al legislativo si va o si no va, o si mejor tú te vienes a mis oficinas, o fuiste grosero y entonces no voy. O sea, ¿eso está bien en materia de legalidad y de constitución del Estado mexicano? Yo creo que fue más grosera la reacción del general secretario que la del diputado Sergio Barrera. A ver, en la Constitución, Marta, queda asentado que todos los integrantes del gabinete tienen una responsabilidad de responder a las preguntas del legislativo que finalmente en diputados nos representa a todos los ciudadanos. En el momento en que el secretario desaira una invitación de los diputados, nos está desairando a todos los ciudadanos. Él responde, mejor vengan a verme y yo los recibo aquí. Cuando llega esta carta, que si tú la lees, no hay ninguna expresión que sea grosera, no hay ninguna majadería de por medio de todo esto. Lo estaban invitando a platicar. Ahora dicen que lo van a llamar a comparecer el día 30. Vamos a ver qué tan cierto es. Y por lo pronto tienen que estar todos los que conforman el Gabinete de Seguridad ante el Senado de la República. Vamos a ver si así responden y cómo comparecen, porque ahora es en el marco del informe de gobierno, Marta. Hay que estar atentos el día de mañana justamente a todo esto y hoy para ver si no se interrumpe también esta presencia de este gabinete ahí en el Senado de la República en el marco de la glosa del informe de gobierno. Muchísimas gracias, Juan María Naveja, un abrazo grande y excelente día. Tarde. Va de vuelta, nos vemos el viernes porque mañana y pasado hay que ir a ver nietos, mi querida Marta. Perfecto, a disfrutarlos. Te esperaremos con gusto.